Bueno, Maite, bienvenida a Chilevisión Noticias, del área digital de nuestro noticiero. Bienvenida y felicitaciones por este estreno de La Memoria Infinita. Muchas gracias. Cuéntame un poquito sobre el documental. ¿Cuándo comenzaron a grabarlo y cuándo fue como ya lo último que grabaron de este trabajo? Comenzamos a grabarlo el 2017 más o menos. Filmamos durante 5 años y terminamos de filmar el año pasado, justo un año antes de que muriera Augusto. Y sí, es un proceso largo que acompaña a la pareja por mucho tiempo, y la gracia que tiene la película en realidad es que no hay un solo tiempo, es hoy, bastante del pasado, y siento que es una relación que trasciende la linealidad de la cronología. ¿Y cómo definirías el documental en términos de qué es lo que más resalta? Porque hay muchos medios que resaltan la historia de amor, hay otros que resaltan la memoria, en todo su definición, ¿no es cierto? La memoria. ¿Qué crees lo que más resalta de Yo este creo trabajo? que tiene muchas capas, es difícil definirlo de una sola manera. Yo resalto la historia de amor, fue mi aproximación, y desde la historia de amor, que es muy particular, uno puede dimensionar otras capas y hacer lecturas sobre la memoria histórica, sobre la memoria política. em, es eso. Ante todo, creo que el Alzheimer es un contexto, que no es una película sobre la enfermedad Ujú. ni sobre el sufrimiento de la enfermedad. En una entrevista tú comentabas que Paulina fue un poquito más reticente al principio de poder grabar este documental. ¿Cómo fue ese proceso y cómo se convenció al final de poder grabar este documental de ella? Bueno, fue Augusto quien convenció a Paulina. Él está muy seguro de querer filmar la película, y yo se lo agradezco, y la Paulina hoy día dice, bueno, la película es un regalo de Augusto y yo entiendo hoy por qué quiso hacerla. Creo que es un legado y es un regalo de Augusto eh, para el país, como creo que gran parte de la memoria de Chile está plasmada en la película. Bueno, lamentablemente Augusto murió hace pocos meses. Eh, ¿Cuál es el sentido que toma este trabajo después de su fallecimiento? ¿No es cierto? Me imagino que tiene un sentido distinto, más emotivo. Sí, creo que la trascendencia, como Augusto está vivo en la película, hay un legado que queda ahí, y, y yo agradezco poder seguir viéndolo. Creo que es lo que las personas que lo quieren también agradecen de la película. Hay aquí altas novedades respecto a la manera de cómo trabajar. Por ejemplo, el hecho de soltar la cámara. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Porque Paulina estuvo ahí a cargo de grabar en un momento fuerte de la pandemia. Bueno, fue una obstrucción pandémica. Me vi obligada a mandar una cámara porque yo no podía entrar. Yo no pensé que iba a tener buen material de eso. Fue una especie, lo entendí como material de investigación para seguir conectadas. Era un diario de vida de nosotros en pandemia, donde ella me iba diciendo en qué estaba. Y con el tiempo, y como se fue alargando, entendí la profundidad de ese material, y lo especial que era, porque al final, por mucho que yo tenga todo el acceso y tenga gran confianza con ellos, llega un punto en que hay cosas que solo pasan cuando estás solo. Entonces, la gracia que tiene es que es la intimidad de una pareja, frente a la cámara sin nadie más. Entonces, es como que hay cosas que se dicen, formas de decírselo, eh, situaciones que pasan a las 2 de la mañana, que agradezco, y siento que es muy excepcional en el cine, como ese nivel de intimidad. ¿Y qué dijo Paulina cuando le dijiste como, ahora tú te haces cargo de grabar"? ¿Cómo fue Es eso? que no fue como que yo le dijera, oye, Paulina, ahora tú Ya. estás a cargo de la película. Fue más, te mando la cámara, graba lo que puedas, vamos viendo. Nunca le dije, hoy tienes que hacer esta escena. Le di indicaciones de cómo usarla, pero aparte todo era a distancia, entonces Ujú. tampoco le quedaba muy clara la Ujú. indicación del uso. Y, y ella sola fue buscando, entonces también lo entendió. O sea, no tenía ella el estrés de estar filmando una película, sino más bien
de comunicarme a mí qué era lo que estaban viviendo. Bueno, otra de las novedades que tiene este trabajo es que los protagonistas son figuras públicas, ¿cierto? Figuras conocidas, eh, a diferencia de los otros trabajos que son personas que no son de conocimiento público. ¿Cómo llegaste a que ellos fueran los protagonistas? ¿Cómo fue ese trabajo? En realidad yo no los elegí porque fueran personas públicas. Quizás es importante aclarar eso. Yo los vi en un contexto laboral, me llamó mucho la atención cómo la Paulina cuidaba, que ella lo integrara socialmente, que lo llevara al trabajo. Los vi muy enamorados, entonces mi aproximación fue desde ahí, como de entender el cuidado desde otro lugar, como cómo apoyar a una cuidadora socialmente, como ella decide no aislarse, tampoco institucionalizarlo. Entonces ella buscaba su apoyo y creo que ese término medio es el que tenemos que trabajar como sociedad y desde ahí partí. De ahí que fueran figuras públicas yo no sabía que lo iba a contar en la película, no sabía si era necesario, pero me fui dando cuenta que habían tantas cosas que Augusto recordaba al final y que recordaba siempre sobre el trabajo, sobre la memoria de Chile, sobre sus dolores en relación a la memoria, cosas que permanecían, que sentí que era necesario hacer esos links. Y el uso de material, archivo personal de ellos, también es una novedad dentro de tu trabajo de buscar otros archivos. ¿Cómo fue ese proceso? Tuvimos mucha suerte porque buscamos, o sea, fue apareciendo el material, como la Paulina tenía unas cintas que nunca había visto, que no sabía que existían, entonces lo que hicimos fue que nos pasó todas las cintas de la casa y las fuimos revisando. Entonces la típica que, bueno, la gente graba, sobre todo hoy, y la clasificación de los archivos como ahí queda, por lo menos antes se imprimía el álbum de fotos y las fotos uno sabía dónde estaban, ahora es un mar y creo que fue eso lo que pasó con las cintas estaban ahí, nadie sabía lo que tenían, creo que gran parte del archivo de la película son cintas que no estaban clasificadas y fue sorprendente para mí y para ellos encontrar ese material porque fue ver una relación que obviamente ha evolucionado, pero que en ciertas cosas permanecía igual en el tiempo. Bueno, la música también es una parte muy importante dentro de este trabajo. ¿Cómo fue la selección de estas canciones? También hay muchas canciones como melodías que salen espontáneamente, pero también hay canciones que suenan dentro del documental. ¿Cómo fue esa selección? Bueno, la banda sonora creo que representa la música que hemos escuchado muchos en distintos momentos de nuestra vida. Son las canciones románticas que nos han acompañado y que los han acompañado a ellos. Entonces, la selección tenía que ver con eso, con que fuera de la época de ellos, que hicieron algún eco en los dos y que repercutieran en Latinoamérica en general. Entonces, esa la decisión y después invité a artistas que yo admiraba a ver la película y a hacer versiones de esas canciones. Y el hecho de que sea La danza de las libélulas de Manuel García, el tema principal, ¿por qué se eligió esa canción en particular? Porque necesitamos terminar la película con un sentimiento que cuajara lo vivido y a mí me pasa que al escuchar esa canción creo que genera lo mismo que genera la película, como emociones similares, como un sentimiento por el buen amor. Quiero volver a besar. Tiene eso y Manuel hizo una versión preciosa porque es una danza, ellos están bailando y se escucha. Y es tan increíble lo bien que calza y lo preciosa que quedó que me he dado cuenta en salas que la gente no se para hasta que termina el último crédito y es cuando termina la canción. En general uno va a la sala y todo el mundo como que ve el primer crédito y se va, Sí. paran y acá se quedan hasta el último segundo. Me pasó. Me pasó y hartas personas que se quedaron hasta el final, hasta que terminara la canción. ¿Con qué sensación te gustaría que quedaran las personas que ven este documental? Yo creo que quedan me gustaría que quedaran pensando en el buen amor,
pensando en que el amor implica cuidado siempre y como emocionados de ver un ejemplo de un gran amor. Muchas gracias, Maite, por gracias. conversar con nosotros y A ti. muchas gracias. Gracias.